Tenía que haberlo pensado. Bueno, pues Confederación Hidrográfica era responsable de que un río no se puede alargar 600 metros. Y sobre todo cuando es un río que sabes que ha tenido inundación más grave que la que ha habido ahora. Cuando yo era niño pasó el agua por encima de las vías del ferrocarril. Pero, ¿quién es responsable de eso? Nadie. Esto lo sabían todos. Esto lo sabía perfectamente. No hacía falta ni escritos, ni documentos, ni historia. Todo el mundo sabía que cuando hace 50 y tantos años, pues el río se desmadró y que iba a volver a ocurrir. Estadísticamente se suponía que cada 50 años. Pero no, era más bonito hacer una playa, alargar el río, y si luego alguien se inunda, pues que se fastidie. Bueno, ya me desahogo. Me ha servido para mucho. José Antonio, no sé si quieres responder a eso, o igual hay alguien del público también que quiere responderle, pero bueno. Bueno, puedo, porque sí, si no luego se me olvida brevemente. Sí, yo también me gusta echarle la culpa al Estado. Lo que ocurre es que ya no sé si es eficaz echarle tanta culpa o hay que oponerle la memoria al Estado. Quiero decir, por ejemplo, cuando hicieron en París, el creador de la teoría de la memoria social, Maurice Halbach, la hizo porque al pueblo le expropiaron en París no solo sus casas para hacer los grandes bulevares, sino a la vez que les quitaban las casas, les quitaban su memoria, las esquinas, los bares, todo, ¿no? Entonces yo no sé si es eficaz solo ya, es decir, bueno, exigimos, sino poner mecanismos en la modernidad actual, mecanismos. Entonces, por ejemplo, esa memoria que usted tiene, recogida y multiplicada por muchos más en un banco de la memoria, es un arma poderosísima. Es decir, es justamente lo que va a recordar siempre, porque lo que el Estado siempre, el gran Leviatán, siempre nos va a negar es la memoria. Usted no estaba allí, eso es mentira, los periódicos, pues unas veces dicen, otras no dicen, etcétera. Entonces yo creo mucho en los testimonios orales. Entonces yo creo que un banco de la memoria no es una cosa académica. Quieren decir, es académica, pero a la vez es un instrumento que permite evaluar dentro de poco, entonces no se debe perder estas advertencias, porque vendrán otros que serán más jóvenes y podrán culpabilizar con datos y arrinconar, porque hay que tener datos para arrinconar. Es decir, ya se lo habíamos dicho, entonces ahora no venga usted, porque luego dicen, no, es que ahora vamos a corregir en el plano no sé qué. No, esto estaba ya, Yo, si quieres, siguiendo un poco la aportación de aquí, del amigo, sí que me ha sorprendido, por ejemplo, también cuando te has referido has comparado las sociedades democráticas con las dictaduras y justo el caso de Katrina, ¿no? Que yo sería incapaz ahora mismo de dar datos también por levantar el foco y llevarlo a otro sitio, pero que vamos, que el ocultismo y el esto que del Estado norteamericano en lo de Katrina fue, vamos, o sea, según tengo entendido también, no sé si comparable con las dictaduras, pero vamos, que una actuación bastante, no sé. Bueno, estábamos en época Bush. Que ahí depende también de las elecciones cuando son, quiero decir, que muchas veces me parece que los sistemas de control que somos capaces de establecer con los poderes públicos son también complicados, cuando, bueno, las situaciones son así emergentes, Sí, porque tampoco existen sociedades democráticas y autoritarias en sí. Yo he tensionado para esto, ¿no? Es decir, claro, la sociedad norteamericana no es igual en época Obama que en época Bush, ¿no? Donde el control social, el acta patriótica, todo esto estaba en pleno funcionamiento y el control social era enorme. Hoy, yo se me ha olvidado, por ejemplo, decir, en Granada las consecuencias de la inundación del 63 fue el traslado de un barrio entero, que era un barrio incómodo, que era el barrio gitano. Entonces, el barrio gitano se hundieron unas cuantas cuevas y la solución fue drástica por parte de Franco, que además poco después visitó Granada a propósito de estas inundaciones y fue sacar a todos los gitanos de un barrio y llevárselos al sitio más lejano, un sitio que se llama La Virgencica, el más marginal y lejano posible. ¿Por qué? Porque aunque era vistoso folclóricamente, pero también era un incordio para muchos sectores, la clase media. O sea que se producen. Ahora, que claro, no hay sociedades democráticas per se o sociedades, y ahí hay una amplia gama, y en la Norteamérica de Bush evidentemente manifestaba todos los síntomas de una, digamos, degradación democrática en muchos terrenos. Y no es de extrañar que el ocultismo se produjese en este sentido. Pero cuando Amartya Sen, como yo creo que es indio, hindú,
habla sobre todo de sistemas asiáticos, donde él pone los ejemplos de cuando se han producido catástrofes en Asia y los sistemas políticos han sido claramente un sistema dictatorial, que entonces pues no dice lo que ha ocurrido, ¿no? No dice, un poco como cuando cayó aquí la bomba de Palomares en Almería, ¿no? Pues no pasaba nada y allí fue Fraga a bañarse porque había que ocultar cualquier hecho. ¿Qué? Ahora, lo que dice Amartya Sen es muy interesante, es decir, como economista, es decir, es que no se gana en eficacia, se pierde en eficacia, es decir, si se transmite rápidamente la verdadera situación, aunque sea muy dramática, la gente se reorganiza, ¿no? Se puede mover, puede esto. Si se ocultan los datos, se produce el pánico. Esto es un hecho evidente. Más preguntas, más cuestiones locales, globales. Cristina, el micrófono, por favor, le pasa. Sí. Bueno, sí, para que oiga, es que los de atrás igual luego no... Sí, acabas de mencionar que el Estado siempre va a intentar negar la memoria. ¿Cuáles son los fines y cuáles son los instrumentos del Estado para negar esta memoria o borrarla? Pues construir una narración en la cual no haya falla alguna. El Estado no tiene alma, o sea, es una abstracción, ¿no? Una abstracción, pero tiene un instinto de conservación. Es como el gran Leviatán, ¿no? Entonces tiene un instinto de conservación. No es que exista una conspiración, es que en realidad es así, ¿no? Es decir, es la propia concepción de los estados, que es un instrumento político, porque todas las sociedades no han tenido Estado. Las sociedades tribales no tienen Estado, que se sepa, pero sí tienen política. Es decir, igual que nosotros. O sea, el Estado es un hecho efímero, es un hecho que ha surgido en el Neolítico y que llega hasta nosotros. Pero no quiere decir que siempre vaya a ser así. Y en esto no quiero pronosticar que vaya a haber un triunfo póstumo de Engels con aquello de que el Estado acabará siendo una antiguaya en un museo de historia. No lo creo, pero bueno, pero no siempre, porque no todas las sociedades han jugado esa carta. Entonces el Estado, no teniendo alma, le interesa, en el fondo, cualquier Estado le interesa borrar los rastros de la memoria colectiva para construir su narración, que es la historia homogénea, tal y cual, ¿no? Entonces, la memoria es patrimonio no de los estados, es patrimonio de los colectivos. La memoria es patrimonio de quienes sufren, los propietarios del problema, le llaman, los propietarios del problema. Si ustedes son del Urumea, pues tienen un problema y pueden hablar con plena autoridad porque son propietarios, no de un piso, sino de un problema. Los propietarios del problema. Entonces son los que tienen memoria social y memoria colectiva. Y los estados no tienen memoria social ni colectiva, tienen historia y entonces la manipulan y tal. Y les estorba muchas veces la memoria de los colectivos, unos u otros, porque esa memoria vehicula subjetividades, vehicula experiencias, sensibilidades. El Estado no es sensible, cualquier Estado no es sensible. Entonces vehicula sentimientos, bueno, ¿qué decir? Subjetividades. Y claro, y las memorias sí, porque ahí están para eso, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, para el Estado un río es un cauce sin más alma, que hay que llevar, domesticar y poner en funcionamiento los márgenes, los regadíos y tal. Para quien se ha criado a las orillas de un río como Mark Twain, el Mississippi es un mundo. Es un mundo de recuerdos, de inspiración literaria, de sensibilidades, pero no hace falta ser escritor para cualquiera. Entonces yo creo que los ríos, no me quiero poner poeta, pero es que los ríos son los ríos de nuestros sentimientos y entonces son nuestros y nuestras catástrofes también, porque forman parte del cursus vitae de cualquier persona, ¿no? Esto es lo... Cristina. Pero he podido seguir durante hace unos años, seguí algunas inundaciones que hubo por Guipúzcoa y empecé a verlas desde las zonas más altas. Yo simplemente iba conduciendo y me llevaban hasta allá, no sé deciros en qué puntos era, pero era muy claro que ya en aquellos caseríos arriba del todo, que hace muchos años, pues eran simplemente sitios donde se llegaba
sobre tierra, un camino de tierra, pues entonces ya lo que era la cuneta de ese camino, se había hecho un pequeño puentecillo para pasar al caserío. Entonces allí se notaba perfectamente que las lluvias torrenciales que hubo habían ido arrastrando toda la porquería que había en el monte, todas las ramas que ya no se usan porque ya tenemos butano, tenemos otras cosas, se habían ido acumulando en ese agujero de ese pequeño puente. Cuando aquello había cogido un buen tamaño, había saltado y había seguido hasta 300 metros más, donde eran más las maderas, y así todo se iba llegando hasta lo que eran ya los pueblos, donde los árboles habían llevado ya toda la parte de un puente. Por Vergara, pues me acuerdo que famosas telas de estas, el azul de Vergara, estaba toda rodeando toda la carretera. Había salido de alguna fábrica y se habían llevado todo el rulo, se lo habían llevado adelante. O sea, pienso que podemos echar las culpas a quien queramos, pero creo que las culpas empiezan por nosotros. Nosotros vamos cada día buscando más comodidades, comodidades que además van siendo cada día más artificiales. Toda la naturaleza de la cual usábamos antes y la usábamos y la veíamos, la estamos mandando al garete. Entonces van ocurriendo una serie de cosas porque el hombre ya no está en el campo, el hombre está en la ciudad, hace las cosas con tiralíneas, organiza, hace todos los arreglos. Y donde surgen los problemas es en la naturaleza misma. Entonces, al río, ¿qué se le hace? El Urumea, entre otras cosas, es una cosa que está toda metida entre muros, completamente entre muros. Me acuerdo que siguiendo todas estas cosas se veía claramente cuando un caserío había querido ampliar una terracita que se había hecho. Había construido un dique de cemento sobre el agua. Ese dique estaba caído. Las aguas vuelven a su cauce. Todo vuelve a lo suyo. Pero esa memoria la perdemos con una facilidad tremenda. Y eso nos damos cuenta, pero lo empezamos nosotros, me parece a mí. Sí, como nada es sí o no, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, que lo mismo que decía antes, y no es por buscar el término medio del Estado, porque tiene una responsabilidad, evidentemente, también es cierto, y eso hoy está muy de actualidad con lo de la crisis económica, porque dicen, bueno, responsabilizamos al Estado, pero también la gente adquiere cierto grado de culpa, sobre todo cuando se ha dedicado a especular, ¿no? Y entonces hay complicidad, ¿no? Hay complicidad, y entonces, claro, todo esto hace que tenemos que tener en cuenta esa variable. Yo estoy también de acuerdo, esa variable de la sociedad, si la enfrentamos al Estado, la sociedad contra el Estado, como decía, que fue lo que opuso el antropólogo Pierre Clastres, la sociedad contra el Estado, que la sociedad tiene responsabilidad. Por eso la memoria no va dirigida solo, unidireccional, para recordarle al Estado, para recordarnos a nosotros mismos, lo que acabo de decir, ¿no? Recordarnos a nosotros mismos nuestra complicidad y nuestra condición miserable muchas veces, que lleva pues efectivamente a catástrofes sin cuento, ¿no? O sea que no, zonas urbanizadas, aquí quizás no sé en el País Vasco, pero en Andalucía, ayer cuando venía de viaje, como he venido en coche, pues para disfrutar un poco de la península, pues pasando por Jaén, urbanizaciones enteras hechas ilegalmente, en cauces que ahora no tienen arroyos, que ahora mismo no tienen nada, pero mañana se llevan por delante. Yo hace unos años denuncié a obras públicas, a la Confederación Hidrográfica del Sur, que estaban haciendo en un barranco casas en los años 90, casas en un barranco que era perfectamente pues de esto de las inundaciones que hubo en Granada en el año 73, que fueron dramáticas, murieron más de 200 personas, se llevaron un pueblo entero, pues que estaban construyendo urbanizaciones, y recibí como respuesta, se lo denuncié al delegado entonces de Obras Públicas ahí, que yo lo tenía por amigo, y me devolvió la carta diciéndome, dirígete a la Confederación Hidrográfica del Sur, es decir, métete ahora en una... Pero el caso es que los barrancos han seguido, y eso es el tema urbanístico que tenemos en España, que bueno, ha adquirido fama mundial, cómo hemos antropizado las costas y cómo hemos creado unos bloques que desde luego ante un tsunami o ante una inundación vulgar y corriente, el sureste está ahí, los geógrafos que han estudiado todo esto de Alicante y demás, pues se llevarían
urbanizaciones enteras y vidas humanas y demás. O sea, que si aquí esto que acabo de decir, la responsabilidad colectiva, el Estado por no ser el tutor y el arma racional, y la sociedad civil por ser irresponsable también, ¿no? O por tener más intereses de los que debiera, ser más ambiciosa, ¿eh? Está un poco contestado lo que yo iba a preguntar ahora, pero me refiero a la diferencia de responsabilidades, los diferentes niveles, porque indudablemente yo en el Consejo Asesor de Medio Ambiente al que pertenezco desde Participación Ciudadana, oí a la Mancomunidad Lañarbe esa explicación y unos cuantos también pensamos que la idea era que la explicación posterior lo que hacía era acomodarse a las medidas que se habían tomado, buenas o malas, pero bueno, era la explicación de lo que se había hecho, sin más, y ya había pasado. Pero incluso, aunque hay mucha culpa de la gente, hay una gran desproporción entre la responsabilidad y las consecuencias. Quién tiene la responsabilidad en los distintos niveles y quién sufre las consecuencias en los distintos niveles. Y es indudable, desde mi punto de vista, que el Estado, las instituciones, no toman unas medidas. De hecho, esto ha pasado desde hace meses, de lo de Martutene, Loyola y Txomin, y tampoco se están tomando ninguna medidas que sean buenas, como que sean las adecuadas, para que luego no vuelva a pasar, porque ver de cerca los desastres familiares de gente impotente, que seguro que no, algunos habrán echado lavadoras y cosas al río, no digo que no, o hemos echado, pero no, hay una desproporción entre esa gente, lo que ha sufrido, lo que ha pasado, esa sensación que tienen de impotencia de que en cualquier momento van a volver a pasarlo, y luego la responsabilidad del Estado. A mí me parece que hay distintos niveles ahí. Lleva toda la razón. Sí, hay niveles de responsabilidad, y uno de los niveles de responsabilidad es por qué el Estado no tiene los profesionales adecuados. Por ejemplo, es decir, en una sociedad moderna, yo que soy partidario de la modernidad, en el sentido de que se ha acuñado, o sea, que no estoy defendiendo un mundo rusoniano, es decir, de volver la tradición, o sea, no quiero que se me entienda mal, ¿no? El pueblo es depositario de una sabiduría ancestral. El pueblo ha tenido unas sabidurías, pero no son las únicas. Es decir, que lo que es la modernidad hay que conjugar las sabidurías técnicas con la sabiduría que no tienen hoy, no tienen voz en este concierto, ¿no? Pero hay que conjugarlas. Yo creo que la gran responsabilidad de los estados modernos, en el sentido de modernidad, la palabra democrática a lo mejor está demasiado cargado de sentimientos aquí en el País Vasco para utilizarla, pero los estados modernos es que tienen que tener los profesionales adecuados, y los profesionales adecuados no siempre son las ingenierías. Junto a las ingenierías y a las geografías tienen que haber también profesionales de la dialógica, es decir, con el oído atento y registrando. Entonces, ¿yo qué diría como humanista? Yo ahora llevo el agua a mi molino, es decir, que hacen falta también más humanistas. Es decir, que en esa toma de decisiones tienen que participar no solo el ingeniero jefe, el jefe territorial, que es geógrafo, porque también saben que la geografía es un arma para la guerra y para diseñar los territorios con carácter militar, sino también tiene que haber humanistas que no tienen intereses o sea, que no tienen intereses directos, quiero decir, que lo que quieren es ofrecer la capacidad dialógica de registrar voces plurales e incorporarlas al discurso en el momento que hay que tomar las decisiones de pro y contra, lo que se llama una brainstorm, en el momento de una tormenta de ideas, que estén encima de la mesa, estén todas las variables posibles en la toma de decisiones, no solo una variable. Porque claro, al final, lo que pasó en la presa de Añarbe, ¿no? Se llama, pues que se ve en todo el informe que la toma de decisiones ha estado en manos de muy pocas personas con muy pocos datos, datos climatológicos solo. Y además hay un momento del informe, que yo lo he leído, que dice, tomamos la decisión a contrario de lo que estaba ordenado, que lo ordenado era desaguar, abrir las compuertas y desaguar. Pero habida cuenta de la experiencia de los últimos años, decidimos cerrar las compuertas.
Es decir, claro, en esos momentos no en esos momentos, en los previos, tiene que haber el máximo de información, tiene que estar sobre la mesa, y no solo las variables técnicas y estadísticas, porque no son solamente variables técnicas y estadísticas, aunque son muy importantes. Yo no estoy diciendo que no sean importantes, y los climogramas y todo esto, y hoy la tecnología que tenemos para dar informaciones y enviar continuamente órdenes y poder regular un curso, todo eso es muy importante, pero tenemos que tener también, que es lo que yo creo que el Estado tiene que variar. Por ejemplo, y voy a poner esto en Estados Unidos, que no es que sea un ejemplo total, pero, por ejemplo, los antropólogos participan en la toma de decisiones muchas veces, sobre todo con los demócratas. Quizás con Bush probablemente no tenía ninguno, pero hay profesiones humanísticas que se le llama para casos que no son aparentemente, para intentar establecer lo que se llama no una dialéctica, sino un diálogo, el dialoguismo. Es decir, para captar lo que está pasando y poder tener realmente información veraz, no solo números, para tomar decisiones. Ahora, las decisiones las van a tomar siempre un grupo reducido que está amparado por el Estado. La responsabilidad del Estado es tener el máximo de variables para poder actuar con juicio y no repetir errores y errores uno tras otro, como se ve que se van a volver a repetir. Pero es esencial, ¿no? Recoger la información previa a la toma de decisiones. Claro, claro. Pero es indispensable. Es indispensable, absolutamente. Pero eso no se hace. Información cuantitativa y cualitativa, porque siempre privilegiamos la cuantitativa, ¿no? La información cuantitativa, estadística, todo eso, y cualitativa, experiencias, lo que hemos dicho, memorias, todo eso, ¿no? Para saber qué. Cristina, ¿alguna...? Bueno. A ver, no, que justamente al hilo de lo que estáis comentando, lo de la presa del Añarbe y recoger las experiencias de la gente, la memoria y el conocimiento que puedan tener los ciudadanos que viven junto al río, es curioso que precisamente, como una de las muchas testimonios que se recogen como consecuencia de las últimas inundaciones, está la gente que asegura que la presa se tuvo que abrir, con lo cual contradice el informe, pero aseguran que se tuvo que abrir por el comportamiento de la inundación, del río, la crecida, el ritmo. No sé, los que lo conocen, por lo menos hay un cierto número de gente que lo asegura, ¿no? Lo cual es curioso en lo que se está comentando. Claro. Pero siempre recuerdo una película italiana, pero no recuerdo el autor, que la vi en Italia y no me he quedado. Me han dicho que es conocida sobre la rotura de una presa célebre, ahí, no sé si en los Apeninos o dónde fue, en los años 60. Aquí tenemos a uno del área. Es del año 63, ¿no? Claro, que la película a mí me impactó, porque no siendo un gran film de esto, pero el problema en sí, ¿no? De la toma de decisiones, de que están negando, el Estado está negando que esté pasando nada, etcétera, etcétera, pues no sé si se ha acabado todavía. ¿Se oye? Sí, sí. No sé si se ha acabado todavía, porque yo vivía en Italia en esa época y en el año 68 me vine para aquí y ya he perdido un poco la historia, la relación sobre este desastre. Catástrofe, yo no sé cómo se puede llamar en este caso. Bueno, pues sí, el problema es que la construcción de esta presa se realizó en un valle en la cual la sabiduría popular, etcétera, ya desde hace tiempo, desde muchos años antes, decían que la montaña se movía, oían ruido, oían cosas. Y a pesar de todos los informes geológicos que la empresa que iba a construir la presa, pues todos esos informes estaban de alguna forma adomesticados o ocultaban cosas o no querían oír cosas. Pues la cosa es que la presa se construyó y ya en los primeros momentos, en cuanto se empezó a embalsar agua,
ritmos, de movimientos, etcétera, había empezado había instrumentos y sistemas habían empezado a detectar cosas, pero era inminente la nacionalización de la energía eléctrica, de toda la infraestructura eléctrica en Italia, con la cual esa empresa, que era privada en ese momento todavía, todo el tema de explotación y de energía eléctrica era en manos de empresa privada, tenía prisa en, de alguna forma, transmitir o pasar esta infraestructura a la empresa la empresa nacional, para, lógicamente, tener más ingresos. Y en estas circunstancias, pues todo el proceso de pruebas, de escucha de declaraciones de periódicos, etcétera, etcétera, fue como muy... No se escuchó debidamente, vamos a decir, a todo allí. Y al final, pues, pasó lo que pasó, que la montaña, era un gran trozo de montaña, se cayó en lo que era el embalse y provocó una ola gigantesca que sobrepasó la presa y cayó justo en un pueblo que estaba abajo, un pueblo de unas 4.000, 5.000 personas, y murieron pues casi 2.000 personas. Y eso fue, vamos, una consecuencia evidente. En ese momento, cuando se viven las cosas no son tan evidentes probablemente, pero al cabo del tiempo se dieron cuenta, se fue claro que fue una imposición y un tirar adelante a pesar de las cosas que ya se iban notando. Ese caso a mí me impresionó mucho por la película, porque está muy bien reflejado esa tensión con el Estado y los ingenieros que están al servicio del poder, y un ingeniero joven que no cree en eso, finalmente muere en la realidad. En fin, es una película, ¿no?, de ficción, pero no sé qué basamento real, pero el caso en sí me pareció espeluznante, ¿no? Sí, espeluznante. Indudablemente. Otra palabra que por aquí, a ver. A ver, yo soy geólogo y trabajo en el Estado, pues sí, en la Agencia Vasca del Agua, así que tengo la culpa de lo del Urumea, según parece. No. Bueno, aquí lo que sucede es lo siguiente. A ver, puede haber culpa del Estado en que se haya construido tan cerca del río, pero la gente tiene metidas las ideas ingenieriles de los años 50, de encauzamientos, dragados, presas, como decía el vecino del Urumea aquí, hasta adentro. A nadie se le ocurre pensar que si hay una inundación, es, como tú decías antes, es inútil trabajar contra una fuerza natural como una inundación, y que quizá se debe dejar al río su espacio y mover la urbanización y todo a áreas que no sean inundables. Entonces luego, siempre que hay una inundación, se buscan culpables. Pero, como decía el otro señor que ha hablado antes, aquí culpas fuera, no, aquí culpa tenemos todos, ¿eh? ¿Te parece bien que el río como Urumea, que baja lento, se le alarguen 600 metros sin hacer ningún estudio sobre las consecuencias de las inundaciones? No me parece bien. Sí, sí. Pero la solución no es dragar el río y ponerle presas. Claro. Quien viva en un molino debe asumir que de vez en cuando se va a mojar. O sea, eso... Bueno, pero eso es el efecto que tenía, por ejemplo, entre los campesinos. Los geógrafos distinguen entre crecidas e inundaciones para diferenciar lo que sería una inundación natural, que periódicamente, sabemos, estacionalmente ocurre, de lo que es una catástrofe, ¿no?
Yo lo único que digo es que en el sentido de culpa me estaba acordando el filósofo Werner Cassirer, discípulo discípulo lejano de Kant, del kantismo, es el que habla precisamente del sentido de culpa en la Ilustración, cómo se traslada el sentido de culpa. Yo creo que ahora estamos en otro tránsito. Si en la Ilustración se pasó el sentido de culpa de la idea de Dios, que era Dios el que culpabilizaba en esa tendencia al desencantamiento del mundo religioso, ahora el Estado, el culpable al que le exigimos, ha invertido la situación, quizá ahora estemos en una situación horizontal, tenemos que llegar a una situación, en lugar de vertical, antes era de arriba a abajo, luego de abajo a arriba, ahora tendríamos que llegar a una situación horizontal, es decir, que es lo que se plantea aquí, es decir, el Estado tiene que tomar unas decisiones con la colaboración, que es el tipo de sociedad reflexiva de la que estamos hablando, lo que se llama la sociedad del riesgo. Lo que pasa es que no nos la tomamos en serio. Entonces hay que exigir esos mecanismos. Hay que exigir esos mecanismos que hoy está ocurriendo. Yo creo que la tecnología no lo está facilitando. Perdón, lo del 15M, que a mí me ha impactado tanto, y a otros muchos. Es decir, es que las tecnologías han puesto a nuestra disposición mecanismos reflexivos. Es decir, información que yo pueda haber leído. Yo, de luego, en el año 83 no podía acceder a la información sobre la riada que estuvo a punto de costarme la vida aquí, ninguna. Es decir, ninguna. Y hoy puedo acceder a lo que ha pasado en noviembre y leerme el informe que ha puesto a disposición la sociedad y sacar mis propias conclusiones. Es decir, no es que me lo crea, quiero decir, sacar mis propias conclusiones. Yo creo que tenemos que llegar, si nos damos cuenta, antes era las dos veces han sido relaciones verticales, de arriba abajo, abajo arriba, quizás por esta tendencia igualitaria nuestra tan ibérica, tendrían que ser relaciones horizontales en las cuales el Estado tiene que asumir su papel, como nosotros tenemos que asumir el nuestro. Es decir, yo es que creo que aquí esa es la idea de ciudadano, el ciudadano, ¿no? O sea, el ideal ilustrado, ciudadano, que tiene que exigir en la medida que él mismo se autoexige. Es decir, que yo no encuentro otra respuesta para eso, ¿me entienden? Si seguimos pidiendo al Estado, por supuesto que hay que seguirle pidiendo, reclamándole profesionalidad. Profesionalidad en la toma de decisiones, profesionalidad. Y hay que exigir que la sociedad sea consciente y seamos todos conscientes de que tenemos que tener bancos, sociedades, asociaciones de vecinos, todo lo que la sociedad civil pone los instrumentos, redes de comunicación, todo al servicio de esa transparencia. Es lo único que se me... Yo, como moderador, me gustaría decir que, bueno, que todavía hay rato para seguir discutiendo, pero que creo que alrededor de los ríos o las construcciones, los asentamientos que hay alrededor, creo que se condensan tal cantidad de contradicciones y que creo que exigen un foro o un tipo de debate propio, sobre todo si es... que no sé si es ahora mismo el adecuado, no me parece mal que se discuta, pero que creo que exige un análisis más detallado, otro tipo de tratamiento que quizás que puede ser un poco... no sé, se nos escapa un poco, quiero decir. Pero no por ello le quito interés, pero que creo que, bueno, no sé, intentando aprovechar que está aquí José Antonio, igual podemos ir por otros derroteros, o no sé. Si hay alguna otra pregunta, alguna otra cuestión. Menorca, y que yo sepa hay cantidad de superficies planas y no hay nada pensado para caso de que venga un tsunami. No existe ningún sistema de alarma, no existe y se supone que estamos en un país civilizado. Que pase en la India y que se ahogue todos, bien, pero aquí en España, que tenemos unas costas enormes enfrente de una zona sísmica importante que va a pegar un pepinazo algún día, esto es como lo del río, eso se sabe que algún día va a haber un maremoto, porque la zona de Argel y toda esa zona, ahí se produce continuamente terremotos importantes. Y el día que llegue esa ola, en este país no tenemos ningún sistema ni de aviso ni de comunicación. Todos los murcianos y todos los valencianos y todos los que coja ahí enfrente de la falla, pues esos van a ir todos al carajo. No, lo que se produce en estos casos, efectivamente, no hay
tampoco, por eso digo que es una especie de contingencia, ¿no? O sea, somos los contingencia que se ve como improbable y que al final es posible y mucho más estadísticamente, incluso más, existe una probabilidad de que el azar, todo esto está relacionado, fíjense, en el fondo todo eso está relacionado con la teoría del azar y de la necesidad. Es decir, que bueno, ha habido toda una época que hemos creído mucho que había unas relaciones causa-efecto y hoy sabemos que el papel de lo aleatorio y de los alias es mucho mayor, incluso de manera estadística, ¿no? Y evidentemente ahí no se juega con esa variable, es decir, que vaya a haber un terremoto en sitios improbables, imaginemos París o un tsunami en el Mediterráneo, pues solo tenemos el recuerdo de la Atlántida, que no sabemos qué fue de ella, ¿no? Es decir, que mucho más allá del mito de la Atlántida, que está en Platón, mucho no tenemos esa conciencia. No existe ningunos mecanismos, evidentemente. Y a mí lo que me llama la atención de todo eso es que tampoco tenemos libros muchos libros que historicen todo esto. Es decir, que hagan historia de lo que ha pasado. Hace unos años yo en Lisboa preguntaba mucho por el terremoto de Lisboa. Iba a la librería y no había ni un libro. Solo en los últimos viajes ya habían hecho unas celebraciones y ha aumentado la bibliografía, algo. ¿No? Pero no había. En Lisboa, el terremoto maremoto de 1755 era un dato, un punto ahí en la historia, con la reconstrucción de la ciudad por el Marqués de Pombal, pero no existían libros. Es muy importante saber qué es lo que ocurrió. Ahora hay ya un poco más de bibliografía, que no son solo redes, quiero decir, de observatorios, sino la propia memoria inmediata de toda una ciudad estaba casi perdida. Y yo en el caso de Lisboa lo he seguido, ir a una librería y preguntar, ¿tienen libros sobre el terremoto de Lisboa? No sé, hay uno, pero se agotó hace muchos años. Ahora he visto que hay 3 o 4 ya que han puesto de actualidad. Historizar cómo han sido las catástrofes en la Edad Media, por ejemplo, y cómo se ha respondido a ellas. Las inundaciones, por ejemplo, es algo que lo están haciendo muy pocos historiadores. Poco a poco van viendo cuáles han sido los mecanismos de respuesta, los mecanismos que se han exigido de seguridad. Es que hay mucho, no solamente técnicamente para intentar, sino incluso para el recuerdo, es decir, para saber qué es lo que ha ocurrido antes. Y por tanto hay mucho camino. Esto de las catástrofes naturales tendría que dar mucha literatura y tendría que dar mucho de estos. Pero me parece que se va a imponer como una especie de cosa apocalíptica cuando no debiera de serlo, debiera de ser mucho más natural, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces yo lo único que quisiera decir, quizás como final, es llamar la atención sobre la ingente tarea que hay que todavía realizar, que no es ingenieril, reflexiva, memorialística, histórica, es decir, es que ahí estamos en los inicios. Bueno, pues nada, yo creo que lo dejamos aquí. Muchas gracias por venir y, bueno, que tomaremos una caña por ahí por Reyes Católicos. Gracias.